Que Dios los continúe bendiciendo todos. Hoy en un nuevo lugar, acá porque estamos, hay algunos cambios dispuestos por el gobierno, los cuales tenemos que acatar. Y a mí me venía quiero hacer un recordatorio de algo acá que me sucedió en la infancia. Cuando yo era chico, hace unos cuantos años atrás ya dejé de ser chico hace rato, iba de vacaciones a la casa de mi abuela, donde allí mi abuela tenía una cama donde dormía ella, del lado izquierdo mío, y yo dormía del lado derecho, en un dormitorio que tenía dos camas de una plaza. Allá había a la izquierda, tenía un cuadro de cuando ella se había casado. Me acuerdo que ese cuadro tenía un pintado, porque lógicamente que no era color, tenía como un color sepia, es un color tipo el ocre, una cosa así. Al que hoy le llamamos el ocre, pero decía tonalidad sepia el cuadro ese, lo decía chiquitito, y era un color, un amarillito claro, para los que no saben mucho. Y me acuerdo de allá de que nos acostábamos bastante temprano. Mi abuela mirábamos televisor, yo tuve el gusto de ver el cambio tecnológico. Mirábamos televisor en un televisor chiquito, blanco y negro, con carcasa verde y un hule arriba del televisor. Y había que apagar todas las luces porque esos televisores no tenían mucho contraste, había que apagar las luces para ver. Y mirábamos el informativo y luego nos íbamos con la abuela oraba, leía la Biblia y después nos acostábamos. Y ahí teníamos innumerables cantidades de historias que mi abuela me hizo. Lo mismo cuando nos levantábamos, me encantaba levantarme porque nos levantábamos antes que saliera el sol e íbamos a una panadería ahí que está a casi una cuadra de distancia a buscar unas galletas tipo de campo, unas galletas que eran en forma así. Íbamos ahí. Y a veces yo paso habitualmente por esa panadería cuando voy a Montevideo, siempre a comprar alguna cosa. Y muchas veces vemos, como allí en el pueblo de Israel, que la gente se olvida. La gente no es agradecida, lo vemos. Yo se lo voy a desarrollar hoy, ese tema. El no ver el agradecimiento y la gratitud de Dios que hay por todas las cosas que Él hace buenas por nosotros. Y a veces, como le pasó al pueblo de Israel, que yo se los voy a anunciar más adelante, Dios le tiene que mandar serpientes, aunque a ustedes les parezca mentira. Da la simbología, lo explica, pero de serpientes. Dios le tiene que mandar serpientes para que el pueblo se despierte. Y hay una gran ingratitud en el pueblo. Yo estuve estudiando bastante sobre eso y vi allá en Éxodos, capítulo 15, que hay, según encontré yo, la primera canción que está en la Biblia. Cuando el pueblo cruza, allá se escucha, dice un susurro de una señora que se llamaba Miriam, que canta una canción que nosotros la conocemos lógicamente con otro estilo musical. Dice: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Esa canción está allí en Éxodos, capítulo 15. Pero vemos un pueblo de Israel que sale de la cautividad de Egipto, que pasa allí en seco y que queda Egipto a la espalda. Queda Egipto en la espalda, pasan en seco en una gran victoria. Y les voy a leer algo aquí, después vamos a leer más adelante, les voy a decir dónde. Les voy a leer algo aquí en Josué capítulo 4. Dice: y les dijo: vayan hasta el medio del río frente al cofre del pacto del Señor, su Dios, y cada uno traiga
una piedra sobre sus hombros. Así habrá 12 piedras en total, una piedra para cada una de las tribus de Israel. Llévenselas al campamento y pónganlas ahí, para que les sirvan a ustedes como recordatorio de que lo que aquí sucedió, cuando en un futuro sus hijos le pregunten, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras para ustedes? Ustedes les respondan que las aguas del Jordán se detuvieron cuando el cofre del pacto del Señor cruzó el río. Estas piedras le recordarán siempre a los israelitas lo que sucedió aquí. Y muchas veces tenemos piedras nosotros. Nos habla que somos piedras vivas. Y muchas veces nos olvidamos. Yo cuántas veces les he dicho, al Señor se le olvidará que Él es grande, que le cantamos cuán grande es Él. O a nosotros se nos olvida lo grande que es Dios. Y a mí, yo me hice varias preguntas. Y una es, ¿cuándo la gente se dio cuenta que tenemos algo distinto? ¿O la gente en algún momento se dio cuenta que tenemos algo distinto? Cuando tenemos una pandemia que cruza con grandes cantidad de casos, con muchas complicaciones, y nosotros estamos tranquilos, porque nuestra esperanza está en Dios. Sabemos que si tenemos que irnos, nos tenemos que ir porque es el tiempo que Dios ya marcó, pero que estamos tranquilos, porque tenemos una esperanza eterna. Y hay una canción, una de las primeras que yo aprendí a tocar muy básicamente. Estábamos en casa, está Marianela ahí con el pintor pintando todo y estamos haciendo unos arreglos. Pero yo atrás de la tele había dejado un teclado que fue uno de los que yo aprendí a tocar. Y como tengo una tele grande lo había dejado atrás para que no se me rompa ni nada. Y ayer lo vi y dije, pensar que en este teclado aprendí a tocar, vine a adorar a Dios. En este teclado, muy básicamente como lo tocaba, porque no tenía los conocimientos que hoy tengo en música. Entonces vine a tocar esa canción, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Y Él vino a mi vida un día especial. Él vino, no nosotros, Él vino. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás había una hermana allá en la iglesia que se murió leyendo un salmo que a mí me quedó grabado. El salmo que yo había desarrollado un tema sobre ese salmo era el Salmo 103. Que el salmo dice, Él perdona tus pecados, Él sana tus dolencias, Él rescata del sepulcro tu vida, te colma de bienes y te rejuvenece. Todas esas cosas las dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que sana de favores y el que te rejuvenece como las águilas. Él. Y entonces yo lo seguí leyendo el salmo ese y dice en el versículo 15, el hombre es como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por allá y pereció, y su lugar no la conoce más. Entonces vemos que nuestros días son como la hierba. Yo esta semana me pasó, por eso siempre les digo, estén siempre preparados para dar un mensaje. No estén a veces, estén listos porque puede ser a la salida de acá, cuando nos vamos. Me resulta que nosotros estábamos ahí en el local, yo estuve, no me acuerdo qué día fue, si el martes o el miércoles, o qué día estaba en Cardona, trabajando toda la tarde allá en el local, y una muchacha, muy jovencita, en una subida que hay en Cardona, ahí en un paso nivel entre Cardona y Florencio Sánchez, son dos ciudades chiquitas que se unen por una vía. Iba el camión de la barométrica, se le paró el camión de la barométrica, la muchacha se dio contra el tanque de la barométrica y en ese momento se murió. Entonces había
Yo tengo ahí, vi en los comentarios del local que tenemos una página, entonces ponían, bueno, qué lamentable lo que le sucedió a esta muchacha. Yo dije, acá es el momento de dar testimonio y decir, enseñar lo que dice Santiago. Somos como la neblina, que aparecemos por un tiempo y dejamos de estar. Sin dejar de dar ese aliento, que también soy el primero en alentar a la familia, pero como también alentamos, damos un mensaje de que tenemos un cielo. Que si a mí me sacan el cielo como un lugar celestial, nos quedamos sin ningún argumento, pero tenemos un lugar donde nosotros vamos a habitar seguros, sin problemas, sin las dificultades que tenemos acá. Porque siempre lo hago, cada mensaje, en el mundo van a tener problemas, los van a tener seguros, pero confíen, confíen, confíen. Yo he vencido el mundo. Y yo rescaté algo. Yo estaba ahí leyendo mucho sobre la ingratitud, porque vemos desde Moisés, podríamos hablar desde Adán y Eva, vemos que esa ingratitud fue total. Tenían 1.000.000 de cosas para estar agradecidos. Dice que era tan lindo el huerto allá que Dios se paseaba en él. Era un lugar tan lindo. ¿Tenían 1.000.000 de cosas para estar agradecidos? Pues no. Les gustó escuchar el susurro de la serpiente, que pueden ser igual a Dios si comen de este árbol. Y tenían todos los otros para elegir. Pero ¿dónde está? Siempre en la ingratitud. Y aquí hay una cosa en Romanos. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Eso está en Romanos 1, versículo 21. Se los voy a leer de vuelta. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Nosotros no somos gente así. Tenemos que ser gente que está agradecida. Gente que tiene que estar colmada de agradecimientos, colmada de favores por todo lo que Dios ha hecho. Yo ahora les voy a hacer le quiero desarrollar en breve síntesis, pero quiero que antes leamos algo aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor y amonestan. ¿Quién está contento cuando lo amonestan? Ninguno. Pero dice a los que trabajan entre vosotros y a los que presiden en el Señor. Y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. ¿Vieron lo que nos recomienda? Paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que es muy bueno. Los proverbios hablan sobre los haraganas. Que alentéis a los de poco ánimo. Cuando andamos con gente que está desanimada, tenemos que alentarla. Tenemos que decirle que hay una salvación eterna. Dar gracias por esa salvación. Y cuando nos levantamos todos los días, allí dice que en la época de jueces iba el pueblo a agradecer. Dice que 18 veces por día se levantaba y decir: wow, hoy estoy vivo, tengo que agradecerle a Dios.
¿Y cuántas veces nosotros lo tomamos como algo común? El estar vivos, el ser agradecido. Y dice acá, mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno uno para con los otros y para todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. En todo nos pueden suceder cosas feas o cosas buenas. Y dice, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. No apagues el espíritu. Dice que si no hacemos estas cosas, vemos que el espíritu se puede apagar. No menosprecies las profecías. Examinad todo, retened lo bueno. Abstenernos de todo el mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser y espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo tenemos que esperar? ¿Qué dice acá? Lo acabamos de leer. Y muchas veces hay gente que, como les dije, que la vemos que no era agradecida. El pueblo de Israel era un ejemplo. Después de salir de esclavitud de Egipto, vemos que ese pueblo de Israel estaba realmente desagradecido. Olvidaron que allí dejaron, cuando cruzan el Mar Rojo, Egipto de espalda, van para adelante, siguen. Les llegaba maná todos los días, y se ve que a alguno se le ocurrió, no me gusta el menú este menú que venga maná todos los días, no me gusta. Y empezaron a protestar porque nada los conformaba. Yo hace unos años atrás tenía un vuelo, el cual llegué a Santiago de Chile, y era una neblina que no se veía nada, el avión demoró 1 hora en aterrizar. Entonces yo me tenía que ir porque tenía una reunión en el norte de Chile, sí o sí ese día. Entonces empecé a protestar en el mostrador hasta que pude hablar con un encargado. Y un encargado me dice, si no lo tomas mal, lo vamos a llevar en primera clase. ¿Qué lo iba a tomar mal si yo viajaba en turista? Ir en primera clase. ¿Qué pasó? Yo estaba sentado, asiento número 1, primera clase, mano derecha del avión, izquierda tenía el número 3. El señor, el whisky no le gustaba, el salame no tenía el gusto italiano. Protestaba por todas las cosas, todo lo que le llevaban era una protesta con templo. Y yo, bueno, me acuerdo que me habían llevado una bandejita así con jamón crudo, con todo. Bueno, yo contento me lo comí todo. Y este hombre protestaba por todo. ¿Por qué razón? Él había pagado por eso. Pero yo no. Yo había pagado por ir en clase turista. Como el avión salió antes, el que yo tenía que viajar, y hubo un desfasaje de tiempo, la compañía se hizo cargo y absorbió esos gastos que yo fuera en primera clase, pero yo no lo tuve que pagar. Pero él protestaba porque él había pagado por eso. Pero nosotros tenemos un regalo de Dios del cual nosotros no pagamos nada. Por eso le hice el ejemplo eso del avión. Nosotros no pagamos nada. Y vemos este pueblo de Israel que dice que el Señor le mandó serpientes. Lo da en simbología, pero dice que él mandó serpientes al campamento. Y dice que el pueblo ahí se dio cuenta que no habían sido lo suficientemente agradecidos. Dice porque las serpientes picaron y mordieron y mataron gente. Y entonces van a hablar con Moisés y le dice, Moisés, la verdad que sí, hemos pecado contra Dios y contra ti. Te pedimos que intervengas. Y allí vemos a un Moisés que interviene por el pueblo. Y Dios dice, no les voy a sacar la serpiente. Esas se las voy a dejar. Pero le manda a hacer a Moisés una serpiente de bronce. Y dice, cada vez que alguno es picado, que la vaya, la vea y mire al cielo y va a ser sanado. Eso lo habla allí en Números. Y entonces, Números 21:5, para los que lo quieren leer, yo no se lo quiero hacer, lo tengo acá escrito y todo, pero es muy, muy extenso para leerlo ahora. Entonces, vemos en estos momentos
que hay esa gran pandemia a nivel mundial, que mucha gente protesta, me tengo que quedar en mi casa. Me pasó cuando fui a Montevideo esta semana que una persona me dice, me cuesta respirar con el barbijo. Más te costaría respirar si estuvieras enchufado con todos los cables en un sanatorio y con una mascarilla puesta. Ahí se te complicaría un poco más. Y si estamos en esa situación, aprenderíamos a ser agradecidos de que salimos afuera y podemos respirar el aire puro. ¿Por qué no somos agradecidos? Porque nos pasa como el pueblo de Israel. Como siempre digo, lo sagrado se vuelve común. Le damos lo mismo, me acuerdo cuando yo era chico y la iglesia estaba ahí enfrente de un supermercado que hay ahora. Me acuerdo que en los momentos que se hacía la música y todo, algunos aprovechaban para conversar, otros tomaban mate entre sí, otros iban a hacer pis, porque lo sagrado se vuelve común. Y lo sagrado es sagrado y no es común. Entonces, por eso mismo, como el pastor decía cuando arrancamos, estábamos cantando, canten con alegría, canten fuerte al Señor, porque no le están cantando al pastor que está acá enfrente o a Daniel que estaba tocando la guitarra. Estamos cantándole a Dios. Y cuando nosotros podemos salir afuera y podemos ver la luz y no estamos con ninguna dificultad, ¿cómo no vamos a ser agradecidos? ¿O queremos que nos suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel? ¿Sí? Porque al pueblo de Israel le sucedió eso. Y dice aquí voy a concluir para no hacerlo tan largo, dice en Éxodo 13:3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os sacó de aquí con mano fuerte y brazo extendido. ¿Y cuántas veces perdemos esa memoria? Que el Señor nos sacó con mano fuerte y brazo extendido. Nos olvidamos. Dice allá que le hizo levantar un monumento. Yo este mensaje siempre lo mando para muchos hermanos de Argentina. Y una cosa que nosotros vemos en cada lugar de cada ciudad, yo he estado en ciudades muy grandes y muy chicas en Argentina, hay un monumento al recordatorio de los combatientes de las Malvinas, de las Islas de Malvinas. Hay un recordatorio en cada ciudad para que la gente no se olvide. Y nosotros tenemos un recordatorio en nuestro corazón porque dice que somos piedras vivas. Y nosotros, ¿cómo no vamos a recordar y ser agradecidos con Dios? O queremos estar en la cama de un hospital, o queremos estar entubados. Eso sí nos haría recordar, estar entubados nos haría recordar que tenemos que ser agradecidos. ¿O prefieren estar sanos y estar siendo agradecidos? Aprender de estos ejemplos que nos enseña aquí en la Biblia, que los leemos. Yo me gusta mucho hablar sobre el tema del COVID, porque lo que vemos también es que nosotros podemos exaltar a un Dios grande, que si le somos agradecidos, Él nos va a dar la victoria, no a veces, sino siempre. Que Dios los continúe bendiciendo. Hoy tenía un mensaje capaz que un poco más extenso, pero lo quiero hacer un poquito más corto por el tema de que no se nos pase el tiempo. Pero recuerden, como dice allí en Éxodos, capítulo 15, esa canción, cantaré al Señor por siempre. Canten al Señor siempre, sean agradecidos, porque tenemos un Dios todopoderoso. Que Dios los continúe bendiciendo.